Tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de lo que se viene rumbo a las elecciones, de los temas que están en boga. Y quiero agradecer la presencia virtual de quienes nos acompañan representando a cada una de sus alianzas políticas. Inicio con don Jairo Guiteras, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días, Héctor. Gracias por la invitación. Beto, Adriana, buenos días. Un placer compartir este espacio con ustedes. Alberto Baca, diputado y candidato de Juntos. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a las personas con las que compartiré este diálogo, al señor Guiteras, a la señora Salvatierra. Gracias también a Adriana Salvatierra, senadora del Movimiento Socialismo, por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Héctor, un placer estar con usted, encantada de estar con Jairo, con Alberto, y muy buenos días a quienes acompañan la transmisión de Bolivia. Quiero pedirles algo, por favor, al inicio de esta entrevista. Les ruego que podamos ser breves en sus intervenciones. Nosotros no queremos interrumpir en medio de su diálogo. Lo que sucede es que, ustedes saben, el tiempo lastimosamente es corto en televisión. Y quiero empezar mostrándoles unas imágenes acerca de todo lo que ha pasado el fin de semana con estas campañas electorales en diferentes puntos del país. Esto prácticamente es lo que ha sucedido en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, en fin. Pero algo que ha criticado la gente es la falta de distanciamiento social y también la falta del uso de barbijos. ¿Ha quedado, es la pregunta, el coronavirus en segundo plano? Inicio con usted, don Jairo Guiteras, de Comunidad. Hemos sido muy claros de que la salud seguía siendo la prioridad, y si ustedes ven las acciones de campaña que ha llevado adelante Comunidad Ciudadana, en todas estamos con protección, en todas estamos con el uso de los barbijos y estamos conservando el distanciamiento de las personas. Ha sido uno de los instructivos de la Dirección Nacional y de la Dirección Departamental de Campaña no concentrar grandes cantidades de gente, no hacer caravanas que terminan en grandes concentraciones y proteger siempre la salud de los bolivianos. Cuando decimos que la salud es primero, no lo decimos únicamente de manera retórica o de manera discursiva, sino que realmente para Comunidad Ciudadana siempre fue, es y va a seguir siendo la prioridad la salud. Muy bien, don Alberto Baca, ¿qué le provocan esas imágenes? Porque se ha criticado mucho esta situación. Sin duda que lo peor que puede hacer el ciudadano boliviano es relajarse. No hay que perder de vista que la pandemia aún no ha pasado, el virus aún no se ha ido. Sin embargo, las acciones de campaña sin duda que están iniciando cada vez con mayor intensidad en la cantidad de actividades. Nosotros tuvimos el fin de semana una motoqueada porque entendíamos que una persona o máximo dos personas, el esposo y la esposa en la motocicleta, evitaba de alguna manera tener el contacto tan directo. Sin embargo, no hay que descuidarse, la gente estaba usando el barbijo, recomendamos muchísimo el barbijo, recomendamos muchísimo el alcohol, no dejar de tenerlo, el alcohol para las manos permanentemente y sobre todo guardar la distancia física entre los ciudadanos. Muy bien, Adriana Salvatierra, ¿cuál es su conceptualización al respecto? Bueno, hay una efectiva flexibilización de la cuarentena, no solamente en los horarios, sino también en las medidas asumidas. Probablemente muchas personas han asumido que la flexibilización de la cuarentena llegaba a estos alcances. Creemos que no. Por supuesto que vamos a realizar los esfuerzos necesarios para continuar conteniendo y promoviendo el distanciamiento social, promoviendo el uso de medidas de bioseguridad. Creemos que si bien el gobierno se ha lavado las manos y ha desplegado la responsabilidad del ciudadano de que pueda cuidarse cada uno por sí mismo, también existe una responsabilidad de nosotros como fuerzas políticas para garantizar que si se realizan actividades, sean actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas, y realizaremos todos los esfuerzos necesarios en aquello. Perfecto, muy bien. Dicho esto, existen críticas por parte de la ciudadanía hacia las alianzas políticas por la falta de uso de barbijos y distanciamiento social. Pero dentro de ustedes, dentro de la política, hablemos específicamente de lo que ha pasado en las últimas horas con respecto a algunas críticas que han surgido hacia la presidenta y candidata Yanine Áñez con respecto al uso de bienes del Estado, específicamente por los medios de comunicación. Empiezo con usted, Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana. Adelante. Nosotros hemos sido muy claros. Hace un tiempo que Yanine ha dejado de tener una función dual. Antes ejercía como presidente y candidata. Hoy ya no ejerce como presidenta. Hoy ejerce únicamente como candidata. Hoy se consume 11 minutos o 12 minutos en canales del Estado para atacar a contrincantes políticos,
para hacer ofertas electorales, para decirle a la población boliviana que es el camino de los bonos, para vender una propuesta electoral. Esto es algo que durante 14 años hizo el movimiento al socialismo. Y podemos ver que al haber salido el movimiento al socialismo, Evo Morales, Álvaro García Linera, no se han desterrado las viejas prácticas. Eso es lo que la población quiere cambiar. La población quiere escuchar propuestas, pero no en el momento en el que está ejerciendo como presidenta. Había antes una función dual, hoy ya no existe la función dual, hoy ejerce únicamente como candidata, y Comunidad Ciudadana va a hacer una respectiva denuncia, una respectiva demanda ante el Tribunal Supremo Electoral, que debe ser quien evalúe y quien sancione si considera pertinente esta situación. Perfecto. Ataques y ofertas electorales, ¿cómo responde Alberto Vaca? Y hay algunos jefes de campaña, algunos frentes políticos que dicen que es el colmo de los colmos, ¿no? Que la presidenta pueda estar enviando un mensaje al país en ocasión de que cumplía 10 meses de gestión y trataba de informar la difícil situación por la que se atravesó en la pandemia, con la crisis sanitaria, con la deficiencia que se encontraron los hospitales, los centros de salud del país, y explicaba lo que se estaba haciendo, lo que se había hecho, lo mucho que se había trabajado, no solo del gobierno, sino lo mucho que se había sacrificado la gente, los ciudadanos, para enfrentar una pandemia sin precedentes en nuestro país. Qué diferencia, ¿no?, entre una presidenta que hace un mensaje a la nación para explicar lo que se hace, a diferencia de otros, el anterior régimen que transmitía los partidos de fútbol, o anteriores presidentes que hacían cadenas nacionales para decir que no podían gobernar, que tenían que renunciar porque muchos lo bloqueaban y él no podía solucionar los problemas. La diferencia es que ahora Yanine está ante los medios explicando lo que se está haciendo y diciendo que está dando la batalla y que vamos a salir adelante. ¿Cómo responde, por favor, Adriana Salvatierra? Los han acusado, inclusive han comparado a la presidenta con el movimiento al socialismo y con Evo Morales. Bueno, hay diferencias muy claras. Aunque a Luis Alberto no le agrada hablar de aquello, cuando a la gente le preguntan si está de acuerdo con que Yanine Áñez hubiera dado el salto de presidenta de un gobierno de transición, como anunció hacerlo, a candidata, más del 50% de la población está en desacuerdo. Probablemente como estaban en desacuerdo antes. Y lo que cuestionan ahora es un doble discurso. El segundo elemento es que tal saben que es el cambio de rol de Yanine Áñez, ese doble rol de candidata y presidenta, que en elecciones para demócratas es mucho más fácil hablar de las virtudes de Yanine Áñez que de las virtudes como persona, que de las virtudes de una gestión pública. Y a los bolivianos, no, en una crisis sanitaria, mucho no incide si la presidenta es o no valiente, si la presidenta es o no una madre responsable. A los bolivianos les interesa cómo se soluciona la economía, cómo se soluciona la crisis sanitaria y cómo se garantiza estabilidad y paz social. Entonces creo que esa es la agenda fundamental que en este momento tiene el pueblo boliviano para discutir. Cómo se sale de un país que por malas decisiones y una mala administración ha entrado en una de las crisis económicas más importantes de los últimos 50 años, y cómo nosotros garantizamos que salir de esa crisis implique mayores oportunidades de empleo para jóvenes, garantizar la recuperación y crecimiento de la estabilidad económica. Muy bien. Refiriéndonos a lo que usted acaba de indicar sobre la crisis sanitaria, la presidenta ha criticado al movimiento al socialismo. Una vez más ha sido el tema de la salud, y ella dijo, se ha hecho más en estos 10 meses que en décadas. ¿Cómo lo toma usted, don Jairo Guiteras? Lo que hemos visto en estos 10 meses ha sido casos de corrupción, casos de nepotismo, casos de abuso de poder, uso de los bienes para fines personales. Entonces hemos visto que los 14 años de fraude que hubieron, no solamente de un fraude electoral, sino un fraude en la salud, un fraude en la economía, se están reproduciendo ahora. Estos 14 años que nos dejaron palacios, nos dejaron canchas de fútbol, y no dejaron hospitales, y no dejaron equipamiento médico, se ven afectados y ahora continúan. Tenemos casos de corrupción, respiradores 1, respiradores 2, pruebas rápidas. ¿Y quién es el que termina pagando las consecuencias de estos hechos? Son los ciudadanos.
son los bolivianos que en una de las peores crisis sanitarias de la humanidad todavía tenemos que soportar hechos de corrupción que nos quitan literalmente la respiración. Entonces, lo que vemos es que se reproducen las prácticas de estos 14 años y que no se solucionan los problemas de la gente. La población boliviana tuvo que tomar cuidados por cuenta propia, tuvo que asumir una cuarentena por la improvisación, porque nunca hubo testeo masivo, nunca hubo pruebas rápidas, los hospitales estuvieron saturados, y al final, ¿quiénes fueron los que tomaron las medidas para cuidar su salud? Fuimos los bolivianos, que nos vimos por varios meses encerrados, dejando de trabajar, poniendo en riesgo nuestros emprendimientos, reduciendo nuestros gastos y cumpliendo las medidas estrictas de restricción. Don Alberto Vaca, lo escuchamos, por favor. Claro que los bolivianos tuvimos que entrar en cuarentena. Era la mejor alternativa para evitar que el virus avance. ¿O no entraba en cuarentena la gente en Italia, en España, en ciudades importantes de Estados Unidos? ¿O no entró en cuarentena Argentina, Perú, Chile, Colombia? Por Dios, decir que solo por eso era improvisación es faltarle a la verdad y es insultar la inteligencia de los ciudadanos bolivianos. Y en el siglo XXI los bolivianos no somos tontos, sabemos, estamos interconectados. Número uno. Número dos, qué interesante cuando hablan de salud, los que promovían movilizaciones en momentos de cuarentena. Qué interesante cómo hablan de salud o se arrogan la gran lucha por la salud cuando llamaban a desobedecer la cuarentena, o cuando dirigentes azules decían que el virus no existía, que era un invento de la derecha y del imperio. Por Dios santo, también insultando la inteligencia de la gente, también generando desobediencia a las acciones que debíamos establecer y llevar adelante todos los ciudadanos por el bien de todos, por el bien de nuestra familia en general, porque si nos cuidamos nosotros, al mismo tiempo cuidamos al vecino y a nuestra familia. Han sido tiempos durísimos y se les ha puesto la cara, no solo del Estado, sino desde todos los ciudadanos, porque era la forma de enfrentar a este virus. ¿Qué opina usted al respecto, Adriana Salvatierra? Creo que primero nadie ha objetado la cuarentena como una estrategia inicial. El problema es que la cuarentena fue la estrategia exclusiva y ahí sí nos encontramos con graves diferencias. El problema es que la declaratoria de cuarentena fue la única opción a partir de la cual se circunscribió la estrategia de contención del avance del coronavirus. Y ahí radica el problema en realidad. Por eso es que, por ejemplo, en el hospital francés, y esto mucho antes de los bloqueos, en el mes de junio, el 50% de los trabajadores del hospital francés estaban contagiados porque no contaban con equipos de seguridad, de bioseguridad. O, por ejemplo, la alcaldesa Angélica Sosa informaba también en el mes de julio, mucho antes de los bloqueos, que en los rastrillajes ciudadanos se habían encontrado personas muertas en sus domicilios. Tal era la contundencia de la noticia que incluso el IDIF reportaba por día hasta 50 personas muertas en sus domicilios. Es más, los diarios internacionales anuncian que es muy probable que las cifras de mortalidad que se han dado oficialmente puedan tender a multiplicarse por 5. Es más, El Deber sacó el día viernes, si no me equivoco, una nota en la que decía que existía una cifra aproximada de 20.000 personas muertas de diferencia en relación a las mismas estadísticas del año pasado en un periodo idéntico. Entonces, claramente, la estrategia de contención de la crisis sanitaria falló, así como viene fallando que el curso permanente, que la estrategia electoral permanente de Carlos Mesa es recurrir, curiosamente, a que el historiador argumente que la historia empezó hace 14 años. La historia no empezó hace 14 años. La historia, por supuesto, que toma en cuenta cómo se escribió la participación de Carlos Mesa en la presidencia del Estado y recuerda que en su gestión se tenía que solicitar la calidad internacional. Y lo que hoy día hace en común a Carlos Mesa y a Yanine Áñez es precisamente que ambas figuras nos han llevado al desastre económico que enfrentamos los bolivianos. Les agradezco mucho a las tres por acompañarnos y presentar cuáles son sus opiniones al respecto de las elecciones. Muchas gracias, don Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana. Gracias a ustedes por la invitación y estaremos seguramente en una próxima ocasión. Buen día. Alberto Vaca de Juntos, buen día. Muy buenos días, gracias por la oportunidad y un saludo a todos. Adriana Salvatierra del Movimiento al Socialismo, que le vaya bien. Muy buenos días, mucho